En los tiempos antiguos, cuando los dioses gobernaban el mundo desde el Olimpo, existían 3 hermanos que se habían repartido el universo. Zeus gobernaba el cielo y era el rey de todos los dioses. Poseidón controlaba los mares y los océanos, y Hades, el hermano mayor, había recibido el reino más oscuro, el inframundo, el lugar donde iban las almas de los muertos. Hades vivía en su palacio subterráneo, rodeado de oscuridad y silencio. No era un dios malvado, pero tampoco era amable. Era severo, justo, inflexible. Gobernaba el reino de los muertos con mano firme. Las almas que llegaban a su dominio nunca regresaban. Las riquezas de la tierra le pertenecían. Oro, plata, piedras preciosas, todo lo que yacía bajo el suelo. Por eso también lo llamaban Plutón, el rico. Pero a pesar de toda su riqueza y poder, Hades estaba solo. Los otros dioses vivían en el Olimpo, celebraban banquetes, se divertían. Hades rara vez salía de su reino. Cuando lo hacía, los mortales se asustaban. Su presencia traía mal augurio. Los dioses del Olimpo no lo invitaban a sus fiestas. Nadie lo visitaba en su palacio sombrío. Hades vivía en perpetua soledad, acompañado solo por las sombras de los muertos y Cerbero, su perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo. En la superficie, en cambio, el mundo estaba lleno de vida. La responsable de esa abundancia era Deméter, diosa de la agricultura y las cosechas. Todo lo que crecía de la tierra le pertenecía. Cuando Deméter estaba feliz, los campos se llenaban de trigo dorado, los árboles daban frutos, las flores brotaban por todas partes. Los mortales la adoraban y le ofrecían sacrificios constantes, agradeciéndole por las buenas cosechas. Deméter tenía una hija llamada Perséfone. La había tenido con Zeus, pero criaba a la joven sola, lejos del Olimpo, en los campos de Sicilia. Perséfone era hermosa como la primavera misma. Tenía el cabello largo y oscuro, ojos brillantes, y su risa era como el sonido de un arroyo cristalino. Era joven, inocente, y pasaba sus días jugando en los prados con las ninfas. Recogía flores, bailaba bajo el sol y disfrutaba de la libertad de la juventud. Deméter protegía a su hija con un amor feroz. La mantenía alejada de los dioses del Olimpo, especialmente de los dioses masculinos. Conocía bien las historias de Zeus y sus hermanos, sus conquistas, sus engaños. No permitiría que ninguno de ellos se acercara a Perséfone. La joven vivía en un mundo apartado, puro, rodeada solo de su madre y las ninfas que la acompañaban. Un día, Hades decidió salir de su reino. Hacía mucho tiempo que no visitaba la superficie. Necesitaba inspeccionar las grietas de la tierra, asegurarse de que no hubiera fisuras por donde las almas pudieran escapar del inframundo. Subió con su carro negro, tirado por 4 caballos oscuros como la noche. Los caballos eran inmortales y respiraban fuego. Mientras recorría la tierra, llegó a los campos de Sicilia. Era un día hermoso. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el aire olía a flores silvestres. Hades, acostumbrado a la oscuridad perpetua de su reino, se detuvo sorprendido por tanta belleza. Hacía siglos que no veía colores tan vivos. Y entonces la vio. Perséfone estaba en un prado, rodeada de ninfas. Recogía flores, llenando sus brazos con narcisos, violetas y rosas. Su vestido blanco brillaba bajo el sol. Reía mientras las ninfas cantaban a su alrededor. Era la imagen perfecta de la juventud y la vida. Hades se quedó inmóvil. Nunca había visto algo tan hermoso. En su mundo solo existían sombras grises, oscuridad, silencio. Pero aquella joven era luz pura. Sintió algo que nunca había experimentado antes. No era solo deseo. Era una necesidad profunda de poseer aquella belleza, de llevarla a su mundo, de acabar con su soledad. Sabía quién era ella.
Sabía que era la hija de Deméter, y sabía que Deméter jamás permitiría que se casara con él, el dios del inframundo, el señor de los muertos. Ninguna madre entregaría a su hija a aquel destino. Si pedía permiso, la respuesta sería no. Hades tomó una decisión. Regresó al inframundo, pero no dejó de pensar en Perséfone. Días después fue al Olimpo a ver a Zeus. Le contó que había visto a su hija y que la quería como esposa. Zeus escuchó en silencio. Sabía que Deméter se opondría violentamente, pero también sabía que Hades, su hermano mayor, merecía ser feliz. Y en aquellos tiempos, las opiniones de las mujeres importaban poco, incluso entre los dioses. Zeus le dio su consentimiento. Le dijo a Hades que podía tomar a Perséfone, pero le advirtió que lo hiciera rápidamente antes de que Deméter se enterara. No lo dijo explícitamente, pero ambos entendieron lo que significaba. Hades debía raptarla. Días después, Hades regresó a los campos de Sicilia. Esperó escondido bajo la tierra, observando. Perséfone estaba nuevamente en el prado con sus ninfas. Jugaban y recogían flores como siempre. Hades había preparado una trampa. Hizo crecer en medio del prado una flor extraordinaria, un narciso de 100 pétalos, más hermoso que cualquier flor que hubiera existido. Su perfume era embriagador. Perséfone vio la flor y quedó fascinada. Se acercó lentamente, maravillada por su belleza. Las ninfas la siguieron, pero cuando Perséfone se inclinó para arrancar la flor, algo extraño sucedió. Las ninfas sintieron un miedo repentino y se alejaron. Una fuerza invisible las empujaba lejos de Perséfone. La joven tocó la flor y la arrancó del suelo. En ese instante, la tierra se abrió con un estruendo terrible. Una grieta enorme se formó exactamente donde ella estaba parada. De las profundidades surgió el carro de Hades, tirado por los caballos negros que respiraban fuego. Perséfone gritó. Intentó correr, pero Hades fue más rápido. Se inclinó desde su carro, la agarró por la cintura con un brazo fuerte y la levantó. Ella gritaba, se retorcía, golpeaba su pecho con los puños, pero era inútil. Hades era un dios y su fuerza era sobrehumana. Los caballos se lanzaron de vuelta hacia la grieta. Las ninfas corrieron gritando, pero no podían hacer nada. La tierra comenzó a cerrarse. En su desesperación, Perséfone arrojó el cinturón que llevaba, esperando que fuera una señal para quien la buscara. Luego, la oscuridad la tragó. La grieta se cerró con un estruendo final, y el prado quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Solo quedaban flores pisoteadas y el eco de los gritos. Perséfone descendió al inframundo en el carro de Hades. El trayecto era aterrador. Pasaron junto al río Estigia, donde las almas de los recién muertos esperaban a Caronte el barquero. Pasaron frente a Cerbero, el perro gigante de 3 cabezas que guardaba la entrada. Llegaron finalmente al palacio de Hades, un lugar magnífico pero sombrío, construido con piedras negras y decorado con oro y piedras preciosas que brillaban con luz fantasmal. Hades la llevó a una habitación preparada especialmente para ella. Era hermosa, llena de lujos, pero no tenía ventanas. No había luz natural, solo antorchas que nunca se apagaban. Le dijo que sería su esposa, que sería la reina del inframundo, que gobernarían juntos. Perséfone no respondió. Se sentó en un rincón y lloró. En la superficie, Deméter regresó a buscar a su hija. Las ninfas le contaron entre sollozos lo que había pasado. Una grieta en la tierra, un carro negro, gritos, y luego nada. Deméter sintió que su corazón se partía en 2. Comenzó a buscar a Perséfone desesperadamente. Recorrió toda Grecia gritando el nombre de su hija. Preguntó a dioses y mortales. Buscó en cada ciudad, en cada bosque, en cada montaña. Durante 9 días y 9 noches, caminó sin descanso, sin comer, sin beber, llevando solo 2 antorchas encendidas para iluminar su camino.
pero no encontró ni rastro de Perséfone. El 10º día, Hécate, la diosa de la magia y la noche, se acercó a Deméter. Le dijo que había escuchado los gritos de Perséfone, pero no había visto quién se la llevó. Le sugirió que preguntara a Helios, el dios del sol, que todo lo veía desde su carro en el cielo. Deméter fue a buscar a Helios. El dios del sol le confirmó sus peores temores. Le contó que Hades había raptado a Perséfone con el consentimiento de Zeus, que su hija estaba ahora en el inframundo, convertida en la reina de los muertos. La furia de Deméter fue terrible. No solo había perdido a su hija, sino que Zeus, el padre de Perséfone, había permitido el rapto. Se sintió traicionada por los dioses. Abandonó el Olimpo y juró que nunca regresaría hasta que le devolvieran a su hija. Se disfrazó de anciana mortal y comenzó a vagar por la tierra. Pero Deméter hizo algo más. Maldijo la tierra. Si ella sufría, el mundo sufriría con ella. Los cultivos dejaron de crecer. Los árboles no dieron frutos. Las semillas que los agricultores plantaban no germinaban. El trigo se secó en los campos. Las flores se marchitaron. La hierba se volvió amarilla y murió. Los mortales comenzaron a pasar hambre. Las cosechas fracasaban una tras otra. Los animales morían porque no había pasto. Los niños lloraban de hambre en los brazos de sus madres. La gente rezaba a Deméter, le ofrecían sacrificios, le suplicaban que devolviera la fertilidad a la tierra. Pero la diosa no escuchaba. Su dolor era demasiado grande. Pasó un año. La hambruna se extendió por todo el mundo conocido. Los mortales comenzaron a morir en grandes cantidades. Los templos de los dioses se vaciaron porque la gente no tenía nada que ofrecer. Los dioses del Olimpo se preocuparon. Sin mortales que los adoraran, sin sacrificios, su poder se debilitaba. Zeus finalmente comprendió que tenía que actuar. Envió a Iris, la mensajera de los dioses, a buscar a Deméter. Le ofreció regalos, honores, cualquier cosa que quisiera. Pero Deméter fue inflexible. Solo quería una cosa: que le devolvieran a su hija. Zeus no tenía opción. Envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo con una orden para Hades. Debía liberar a Perséfone. En el inframundo, Perséfone había pasado meses en su habitación oscura. Al principio se negó a hablar con Hades. Rechazó toda la comida que le ofrecían. No comió nada durante días. Hades la visitaba cada día. Al principio ella lo ignoraba, pero con el tiempo comenzaron a hablar. Hades no era cruel con ella. Era distante, severo, pero no violento. Le contaba sobre su reino, sobre las almas que llegaban, sobre las leyes que gobernaban el mundo de los muertos. Perséfone escuchaba. Comenzó a comprender que Hades estaba profundamente solo, que había vivido siglos en aquel lugar oscuro sin nadie con quien compartir su existencia. No justificaba lo que había hecho, pero empezaba a ver algo más que un raptor. Veía a un ser que había conocido solo soledad. Cuando Hermes llegó con la orden de Zeus, Perséfone sintió algo extraño. Una parte de ella quería correr hacia la superficie, abrazar a su madre, ver el sol nuevamente. Pero otra parte, pequeña pero presente, sentía curiosidad por aquel mundo subterráneo. Había visto cosas que ningún mortal vivo había visto. Había aprendido sobre la muerte, sobre el destino de las almas, sobre los secretos más profundos de la existencia. Hades aceptó la orden de Zeus, pero su rostro mostraba tristeza. Antes de que Perséfone partiera, le ofreció un último gesto. Le extendió una granada, una fruta que crecía en los jardines del inframundo. Le dijo que comiera algo antes de su largo viaje de regreso. Perséfone tomó la granada. La ley era clara. Quien comiera cualquier cosa en el inframundo quedaba atado a ese lugar para siempre. Perséfone lo sabía. Hades se lo había explicado días atrás, advirtiéndole que no probara nada. Pero ahora él le ofrecía la fruta directamente.
Ella lo miró a los ojos, vio la soledad que había en ellos, vio el dolor de quien la había amado en silencio durante meses y tomó una decisión. Abrió la granada y comió 6 semillas. Hermes la llevó de vuelta a la superficie. Deméter corrió a abrazar a su hija. Lloró de felicidad mientras la cubría de besos. Durante días celebraron la reunión. Deméter estaba radiante nuevamente. Las flores comenzaron a brotar, el trigo creció en los campos, los árboles se llenaron de hojas verdes. El mundo volvió a la vida. Pero entonces Zeus vino a verlas. Les dijo que había un problema. Perséfone había comido en el inframundo. La ley era inflexible. Debía regresar con Hades. Deméter se puso furiosa. Amenazó con volver a maldecir la tierra para siempre. Zeus intentó razonar con ella, pero no había manera de cambiar su decisión. Finalmente, llegaron a un compromiso. Perséfone había comido 6 semillas de granada. Por lo tanto, debía pasar 6 meses del año en el inframundo con Hades y 6 meses en la superficie con su madre. Y así se estableció el ciclo de las estaciones. Cuando Perséfone desciende al inframundo, Deméter llora por su hija y la tierra se vuelve fría y estéril. Es el otoño y el invierno. Las hojas caen de los árboles, las plantas mueren, la nieve cubre los campos. Pero cuando Perséfone regresa en primavera, Deméter se alegra y la tierra vuelve a florecer. Es la primavera y el verano, el tiempo de crecimiento y abundancia. Perséfone se convirtió en la reina del inframundo. Gobierna junto a Hades durante 6 meses cada año. Con el tiempo, los griegos contaban que había aprendido a amar a su esposo, que su matrimonio, que comenzó con violencia, se transformó en algo más profundo. Otros decían que simplemente aceptó su destino con dignidad. Pero todos coincidían en algo. Perséfone cambió. La joven inocente que recogía flores se convirtió en una reina poderosa. Gobernaba las almas de los muertos con justicia. Era temida, pero también respetada. Había conocido ambos mundos, el de la luz y el de la oscuridad, y eso la hacía única entre los dioses. Y cada año, cuando las hojas comienzan a caer y el frío llega, los griegos recordaban el día en que Perséfone fue raptada, el día en que el inframundo reclamó a la primavera, el día en que nació el invierno.